Bienvenidos a la segunda clase de Historia del Arte Latinoamericano. En esta ocasión haremos un repaso por el arte precolombino de Norteamérica. América del Norte es un territorio muy extenso, sobre todo en los territorios de Canadá y Estados Unidos, con diversidad de climas que determina variaciones importantes de su flora y fauna. Por lo tanto, analizaremos características generales de acuerdo con tres grandes áreas culturales. Además, para comprender qué tipo de modo de vida poseían los primeros habitantes de América del Norte, debemos remitirnos a la clase anterior, en donde vimos cómo los grupos iniciales penetraron en el continente desde el estrecho de Bering en la época glacial, tiempo en que la geografía, flora y fauna fueron otras. La prehistoria de Norteamérica comenzó hace aproximadamente 30.000 años, con los cazadores inferiores, grupos nómades de cazadores-recolectores no especializados, con origen en el Paleolítico asiático, con familias que no llegaban al centenar de individuos y con una tecnología limitada. Entre el 13.000 y el 8.000 a.C., los grupos cambiaron dieta y tecnología. Este tipo de sociedad se conoce como tradición de grandes cazadores, o cazadores del Paleoindio, especializados en la caza mayor y en la recolección de algunos vegetales silvestres. El grupo más representativo es Clovis, del 9000 a.C., cultura caracterizada por realizar puntas de lanza de piedra, conocida como punta Clovis. La punta Clovis tiene un grado de perfección y belleza no habitual en épocas prehistóricas. Es una hoja tallada por presión con un canal hasta la mitad de la pieza, que servía para asegurar la punta al palo. Por lo visto, el pueblo Clovis cazaba mamuts, ya que abundan los sitios donde se han encontrado puntas Clovis mezcladas con restos de este animal. Se ha sostenido la hipótesis de que la extinción del mamut fue consecuencia de la caza realizada por los Clovis, pero la misma no se encuentra probada y ha sido muy controvertida. Alrededor del 8000 a.C., las bandas cazadoras perfeccionaron su tiraje lítico y trabajaron mejor las puntas de proyectiles. Hacia el 7000 a.C. comenzó la última fase de estos grupos, con modificaciones importantes. Aumentó la recolección y se implementaron herramientas específicas para las nuevas necesidades, como la molienda de granos. Ya dijimos que América del Norte presenta una gran variedad de territorios y climas. Por lo tanto, también encontraremos variedad de culturas. Sin embargo, solo nos centraremos en tres áreas culturales, en donde podemos encontrar manifestaciones artísticas muy interesantes. Estas zonas son la región del Ártico, el suroeste y el sureste de América del Norte. Cronológicamente, en la región ártica pueden distinguirse 5 periodos, de los cuales el último corresponde a la actual cultura inuit. La fase 3, que comienza en el 2500 a.C., marca el comienzo de la tradición inuit, que en varios lugares se extendió hasta el 800 a.C. En el norte de Alaska se desarrolló una cultura antecesora de la inuit, llamada tradición ártica de objetos pequeños, que se difundió rápidamente por toda la zona costera del Ártico hasta Groenlandia. En el Ártico oriental se desarrolló la cultura Dorset, mientras que en Alaska evolucionó la cultura Zul, que gracias a su supremacía técnica se difundió rápidamente hacia el este y absorbió a Dorset. Esta cultura permaneció hasta tiempos históricos y fueron denominados en forma genérica Inuit. Los Inuit son conocidos popularmente como esquimales, una denominación que ellos rechazan porque tiene un carácter peyorativo, ya que significa comedores de carne cruda. Inuit, en cambio, significa personas o gentes. De características nómades y sin instituciones sociales o clanes, su único vínculo de importancia era la familia, y solo en verano se reunían en grupos mayores. Su economía fue la pesca y caza de mamíferos marinos. Debido a su constante movilización, no realizaron grandes obras,
pero fueron hábiles escultores de figurillas en piedra, marfil y hueso durante miles de años. La mayoría de las primeras tallas eran de objetos y herramientas utilitarios que estaban decorados y a menudo embellecidos con imágenes figurativas. Hoy en día, los artistas inuit trabajan principalmente con una piedra regional llamada serpentinita, una roca metamórfica perfectamente adecuada para tallar. Los temas preferidos por los artistas inuit son los animales del Ártico y las escenas de su vida tradicional. Además de su importancia económica, el arte inuit ha supuesto una forma de reafirmar su identidad cultural y un medio para representar y mantener viva su cultura. También han legado una amplia variedad de máscaras inuit. Están realizadas de modo artesanal para sus usos relacionados con la danza y las manifestaciones propias de su cultura, tales como los bailes ceremoniales. Pero además, la máscara juega un papel fundamental a la hora de rendir culto y ofrecer un signo de cortesía a los animales que han entregado su vida para ayudar a los humanos. Su sistema de creencias tradicional es el animismo, que se basa en la existencia de un mundo natural o visible y un mundo sobrenatural o invisible, centrado en los animales, la caza y las relaciones con la tierra. La realidad para los inuit tenía un componente físico y otro espiritual. Ambos eran imprescindibles y dependían el uno del otro. El chamán era el intermediario entre los seres humanos y el mundo espiritual, y entre los humanos y los animales. Para ayudar a los seres humanos, los chamanes propiciaban la caza, la abundancia de recursos, predecían y controlaban el clima, ofrecían protección frente a los espíritus malignos y curaban las enfermedades. Por este motivo, las máscaras eran muy importantes en esta cultura. El cuero, la madera y los huesos de animales servían de materia prima para elaborar estas máscaras, que en la actualidad se encuentran repartidas por museos y colecciones privadas. El suroeste de Norteamérica está comprendido por los actuales territorios de Arizona, Nuevo México, Utah, Colorado, California y norte de México. Posee altiplanicies desérticas o semidesérticas, con poca vegetación y escasos animales, cerros erosionados y profundos cañones. Los grupos humanos tuvieron dificultades para desarrollarse en esta región debido a la escasez de lluvias. En toda la región del oeste norteamericano, desde el 7000 al 2000 a.C., se produjo la adaptación de los grupos humanos a las nuevas condiciones postglaciares, en un ambiente montañoso y tierras áridas o semiáridas, donde solo existían animales pequeños y vegetación escasa, que lo hacían un lugar difícil para la vida humana. Esta nueva forma de vida se conoce como tradición del desierto. Sus hábitos fueron nómades, pero con movilidad escasa, realizando en sus traslados movimientos cíclicos y periódicos. Esta tradición se mantuvo con pocas variantes hasta el 2000 a.C., cuando un poco más al sur, en el suroeste norteamericano, comenzó la etapa arcaica. Durante esta etapa, los grupos aumentaron su dependencia con la recolección, comenzando la selección artificial y tal vez la domesticación de algunos vegetales. Esa sociedad arcaica seminómade, hacia el 300 a.C., originó la tradición del suroeste. Pasó por un lento proceso de transición hacia una sociedad de agricultores sedentarios, como las culturas Anasazi, Mogollón y Hohokam. Aproximadamente desde 185 a.C. se desarrollaron los Anasazi en la región de las Cuatro Esquinas, o sea, Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. Poco a poco se expandieron por toda la región del suroeste. Era una sociedad con una élite gobernante fuerte y centralizada, y división del trabajo, cuya máxima autoridad estaba depositada en un jefe. Es probable que hayan sido familias matrilineales, agrupadas en clanes. Tuvieron conocimientos acerca de periodos solares, solsticios y equinoccios. Levantaron grandes poblados con edificios de mampostería de piedra con varios pisos, sistema de riego y manufactura de vasijas. Alrededor del 1200 después de Cristo se produjo un cambio climático. En toda la región se registró una merma en las ya escasas precipitaciones.
Este fenómeno quebró un ecosistema de por sí frágil, y la incursión de tribus navajo y apache son las posibles causas que llevaron al abandono de poblados de la cuenca del río San Juan. En cuanto al arte Anasazi, nos vamos a concentrar en su arquitectura. Sus primeras viviendas fueron casas pozo. Luego las construyeron haciendo un hoyo más profundo con un hueco en su techo que hacía las veces de chimenea y entrada. Esta modalidad dio origen a las quivas ceremoniales. La quiva es una habitación circular, excavada en el suelo y cubierta con un techo, usada para celebrar rituales religiosos. Se bajaba por una pequeña escalera para practicar el culto o reunir el consejo del pueblo. En el centro se encendía una hoguera y el humo se escapaba por un tubo de ventilación con deflector. También poseían un sipapu, un pequeño agujero en el piso que simbolizaba la abertura al inframundo, de donde entraron los primeros pueblos de este mundo. Las quivas más grandes podían alojar a varias centenas de personas, sentadas en taburetes de piedra. Posteriormente construyeron edificios con piedras y sobre el nivel del suelo. En cuanto a centros urbanos podemos destacar a Pueblo Bonito, que poseía unas 800 habitaciones y 25 quivas. Además, en Pueblo Bonito podíamos encontrar edificios públicos, patios, plazas, tumbas y hasta observatorio astronómico. Las construcciones estaban hechas de adobe, piedra y madera, a través de las técnicas de mampostería, barro y bloque canteado. Otra arquitectura urbanista espectacular es Cliff Palace, un asentamiento al borde de un precipicio bajo un alero natural. Perteneció al pueblo de Mesa Verde y posee más de 200 habitaciones y 23 quivas. La cantidad de estos ámbitos sagrados hace suponer su naturaleza templaria. La cultura mogollón tuvo sus primeros asentamientos en el sur de Arizona y Nuevo México y en el norte de la altiplanicie mexicana. Habitaban pequeñas casas pozo, pero a partir del 1000 después de Cristo comenzaron a construirlas sobre el nivel del suelo y por influencia Anasazi incluyeron los complejos ceremoniales como las quivas. Una subcultura destacada de Mogollón fue Mimbres, pueblo famoso por sus cerámicas pintadas. La cerámica producida por Mimbres casi siempre eran recipientes y jarrones finamente creados, con dibujos estilizados de animales, personas y símbolos. Muchas de estas figuras sugieren familiaridad y relaciones con culturas en el centro y norte de México. Tanto los diseños geométricos como los figurativos se volvieron cada vez más sofisticados y diversos con el tiempo. La cerámica clásica en blanco y negro de Mimbres se caracteriza por diseños geométricos elaborados, pinceladas refinadas que incluyen líneas muy finas y pueden incluir figuras de uno o más animales, humanos u otras imágenes delimitadas por bandas de bordes simples o por decoración geométrica. Los jarrones de los Mimbres fueron encontrados en enterramientos normalmente con un agujero en el fondo. Los arqueólogos frecuentemente recuperan la pieza faltante en algún lugar cercano, sugiriendo que la destrucción del jarro era parte de un ritual. Algunos jarrones de los Mimbres se han encontrado cubriendo el rostro del fallecido. A pesar de la sofisticación de estos utensilios, no hay evidencia de ningún comercio lejano. De hecho, la mayor parte de la cerámica de los Mimbres se ha encontrado en el mismo Valle de los Mimbres. Hacia el 1100 después de Cristo comenzó su decadencia, quizás por las mismas causas que el resto del suroeste. En las tierras desérticas de los valles del río Gila, Arizona, en un área restringida y cercana a las otras dos tradiciones, evolucionó la cultura Hohokam, sobre la base de la arcaica cultura Cochise. Se supone que sus comienzos coincidieron con el principio de la era cristiana. Fue una cultura regional que obtuvo logros significativos sobre la base de sus vinculaciones comerciales y rituales con las culturas del Valle de México. Implementó la agricultura del desierto con canales artificiales de riego. Vivían en casas pozo, construían plazas con plataformas, conocían la astronomía, fabricaban brazaletes
Eran ceramistas y trabajaban la piedra, las turquesas y el cobre. La cultura Hohokam logró una gran maestría en el ámbito de la artesanía. Para desarrollar esta actividad, sus artesanos utilizaron varias técnicas bastante avanzadas, como el grabado con ácidos. Uno de los materiales más utilizados era la concha de varios moluscos. Con ella fabricaron pendientes, aretes o collares. La cerámica también tuvo un papel destacado en el arte desarrollado por esta cultura. Sin embargo, esta actividad quedó limitada a las grandes ciudades, sin que estuviera presente en los pequeños pueblos. Los Hohokam usaban cerámica roja sobre crema para elaborar sus creaciones. La merma de las cosechas y las incursiones de tribus apaches provocaron su colapso en 1450. El sureste, conocido también como tierras boscosas orientales, presenta una dilatada extensión que comprende los grandes lagos al norte, el océano Atlántico al este, las tierras altas de los montes Apalaches al oeste, la Florida y el Golfo de México al sur. Es una región con abundante flora y fauna que corresponde a un ambiente de bosque templado, surcada por grandes ríos. Los grupos nativos encontraron una fuente de alimentos inagotable: ciervos, mapaches, ardillas, peces y semillas comestibles. Alrededor del 8000 a.C., la tradición de los grandes cazadores se fue modificando y adaptando a las condiciones del entorno boscoso que propició actividades de caza, pesca y recolección en los bosques templados. Después del 7000 a.C., se transformó en la tradición de las tierras orientales. Estos grupos se reunían en grandes campamentos semipermanentes para aprovechar los recursos estacionales. Hacia el 2000 a.C., la aparición de la alfarería, la sedentarización y la domesticación de algunos vegetales silvestres dieron origen a la tradición del sureste. Por el 700 a.C., estos grupos se asentaban en aldeas numerosas y construían plataformas de tierra sobre sus tumbas. A partir de entonces, la tradición involucra un amplio mosaico de culturas autónomas, llamadas constructores de montículos. Tuvieron dos fases distanciadas en tiempo y espacio, y con distintos modelos económicos. Fueron la cultura Adena-Hopewell y la Mississípica. Antes del 700 a.C. se estableció en el valle del río Ohio la cultura Adena, con más de 200 asentamientos. Basaba su economía en la caza y la recolección, practicando simultáneamente un rudimentario cultivo de plantas nativas. Fue una sociedad estratificada, construía túmulos funerarios, conocía la alfarería, trabajaba el cobre para objetos suntuarios y practicaba el comercio a larga distancia que le suministraba materias primas. Hacia el 300 a.C., se establecieron también en aldeas permanentes otros grupos que presentaban diferencias sociales y lingüísticas con Adena. Conocidos como cultura Hopewell, heredaron los rasgos culturales de Adena agregándoles mayor complejidad y difusión, y provocando una expansión de tipo ideológico. Hacia el 300 d.C. se produjo la caída de la cultura Hopewell. Por el 400 d.C. vio fracturada su red comercial y el sistema colapsó. Aunque algunos grupos dispersos en Wisconsin, Iowa y Minnesota persistieron por un tiempo. Su desaparición está relacionada con cambios climáticos en la región y con la expansión de la cultura mississípica. Tuvieron una estructura social centralizada. Erigieron más de 10.000 túmulos de tierra de grandes dimensiones de forma rectangular, hexagonal o circular. Tenían criterio funerario, pues estaban levantados sobre tumbas de personajes de alto rango. En cambio, a los de menor nivel social, los enterraban en la periferia del sepulcro principal, o en el montículo mismo. Los construían a partir de grandes amontonamientos de piedra y tierra, hasta formar inmensos círculos, cuadrados o pentágonos. En ellos, los restos eran depositados en pequeñas cámaras mortuorias de madera. El ajuar lo componían figurillas de animales y otros objetos. También levantaron lo que se conoce como montículos efigies, es decir, con formas concretas,
llegaron a simular animales como serpientes, osos, águilas y pájaros. El más famoso es el montículo de la serpiente, cuya forma sinuosa de 380 metros de longitud comienza en una espiral y termina con la cabeza en la que parece que hubo un altar. Pero estos montículos no eran funerarios, sino que actuaban como monumentos sagrados. Sus ajuares funerarios eran de buena calidad con distintos objetos: colgantes, collares, pipas, instrumentos musicales y cerámica. Muchas piezas de arte están relacionadas con prácticas chamánicas y la transformación de humanos en animales y su vuelta a la forma humana. Se han encontrado pipas tubulares con restos de la planta alucinógena Nicotiana rústica. Esta pipa, también llamada hombre de Adena, fue encontrada en las excavaciones de 1901, realizadas en el montículo de Adena. En esta pipa vemos que el hombre está representado con sus vestidos y ornamentos tradicionales. Con la cultura Hopewell se extendieron los contactos comerciales hasta tal punto que esto le permitió importar materiales exóticos de regiones distantes como Dakota o Wyoming, donde obtuvieron cuarzo y obsidiana. Con estos manufacturaron objetos suntuarios de calidad. Además, trabajaron oro, plata, hierro y mica. Por este motivo, también se destacaron por trabajar con figuras hechas sobre planchas de mica y de cobre. Después de un paréntesis de 400 años, en que las tradiciones locales continuaron su desarrollo, hacia el 800 después de Cristo se impuso un cambio cultural, con origen en territorios de Tennessee, Georgia y en los valles del río Mississippi. En San Luis se produjo el primer signo importante del cambio. Los pueblos de la región comenzaron el cultivo de maíz primitivo, importado de Mesoamérica. Este pueblo no abandonó la caza por completo. Hacia el 900 después de Cristo disminuyeron la producción de objetos suntuarios y construyeron túmulos de gran tamaño. Hacia el 1400 después de Cristo comenzó su decadencia y por el 1500 después de Cristo abandonaron sus centros. Sus asentamientos eran de mayores dimensiones que en Adena, estaban cercados por empalizadas y tenían rasgos de urbanización tomados del área cultural mexicana. Los túmulos que levantaban tenían dos objetivos: servían como base para sus templos y como vivienda para sus jefes. A diferencia de los túmulos Hopewell, su utilidad era religiosa y no funeraria. En Cahokia construyeron su asentamiento más importante, con 13 kilómetros cuadrados. Poseía más de 100 montículos y albergaba 10.000 habitantes. La mayor estructura era el túmulo de los monjes, de 316 metros por 241 metros y 30 metros de alto. Una plaza ceremonial central siempre fue el núcleo de las ciudades mississippianas. Cada asentamiento tenía uno o más montículos ovales o pirámides rematados por un templo o residencia del jefe. Este patrón de asentamiento es típico de Centroamérica. La magnitud de las obras públicas y la distribución de los templos sugieren un culto religioso dominante. Tenían un gobierno hereditario y vitalicio ejercido por jefes. La sociedad estaba centralizada y estratificada. Enterraban los difuntos importantes con sus posesiones en fosas rectangulares cubiertas con lajas. En los ajuares funerarios se han encontrado espadas de pedernal, orejeras de madera, hachas monolíticas, pipas y estatuillas de cobre y nácar. Su pensar mítico se concluye de su obra escultórica y dibujada, donde tienen primacía imágenes de animales, rostros humanos y colosales trabajos arquitectónicos escultóricos de modificación, sacralización e integración con el paisaje. También enormes construcciones habitacionales comunitarias, sistemas templarios con basamentos piramidales, observatorios astronómicos y juegos de pelota. De esta manera llegamos al final de esta clase. En la clase que viene veremos las culturas precolombinas más importantes de Mesoamérica. Hasta la próxima.